Bienvenidos a las clases técnicas. Bueno, mi nombre es Fernando Pasache, soy jefe de campo del área de producción de agrícolas rotativos. Hoy les voy a comentar sobre el manejo agronómico del cultivo de Capsicum. Ahora les voy a explicar las características. El pimiento piquillo es una fruta dulce que nos piden que sea máximo de 7 a 8 centímetros, que es lo ideal, que sí lo obtenemos en verano, pero en invierno muchas veces, de acuerdo a las condiciones climáticas, escapa de nuestras manos. El pimiento morrón, su característica es que sea un pimiento liso, de 3 caras, y también es dulce. El corera es similar. El pimiento lágrima es un cultivo muy demandante de mano de obra. Se caracteriza también por no ser picante. El green chili, como su nombre lo dice, green, lo cosechamos en verde. Solamente este producto tiene que estar maduro fisiológicamente, porque podemos decir que está verde, pero también puede ser un verde que aún no haya completado toda su madurez. Luego tenemos las variedades que son picantes, como el cherry, el jalapeño y el eco pepper, que tiene un poquito de picor en algunos casos. A continuación, la preparación de terreno. Como ustedes saben, el periodo de campo limpio es muy importante, donde dejamos los campos desde fines de campaña, que terminamos en noviembre, hasta febrero, que empezamos las campañas. Un campo debe de estar en periodo de descanso mínimo 6 meses. La preparación de terreno iniciamos con el subsolador en algunos campos, que va a depender del tipo de suelo. Si es suelo arcilloso, utilizamos el subsolador, pero si es suelo arenoso, va a depender de la variedad del cultivo. Como les comentaba antes, el lágrima es una variedad que su raíz profundiza 70 a 80 centímetros. Por eso es que necesitamos subsolar los suelos para tener mayor aireación. Luego de esa labor pasamos a la siguiente, que es el arado. Nos ayuda a hacer cortes para voltear todo el terreno que estuvo expuesto a la primera capa, para que todos los nematodos que están ahí bajo el suelo o en las partes húmedas disminuyamos, porque decir que los vamos a eliminar a un 100% contra las plagas no lo podemos lograr. Luego viene el gradeo para moler las partículas que quedaron demasiado grandes, ¿no? Y lo pasamos con un riel que nos ayuda a nivelar. Ahora viene lo más importante, que es la incorporación de la materia orgánica. Nosotros en suelos arenosos aplicamos de entre 25 a 30 toneladas por hectárea, el cual debemos de hacer evaluaciones porque es mecanizado. Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Si nosotros hacemos el cálculo, va a depender mucho de la siembra, si tenemos distanciamiento a 1.8 o a 1.5. A 1.5 tenemos 6.600 metros lineales por hectárea. ¿Cómo determinamos el cálculo? Hacemos una división. Si tenemos 100%, 100 entre 1.5 nos sale 66.6 por los 100 metros que son de largo, 6.666 metros lineales. ¿Para qué nos sirve eso? Porque cuando aplicamos 30 toneladas hacemos una división, 30.000 entre los 6.666, y ahí nos va a arrojar el resultado para nuestra evaluación de kilogramos por metro lineal. Por eso es importante saber cuántos metros lineales tenemos por hectárea, y el distanciamiento del cultivo, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si existe la variación en pimiento piquillo, en pimiento lágrima, en el pimiento corera, que son unas plantas muy frondosas, necesitan espacio y los sembramos a 1.8, mientras que el pimiento morrón, que es una planta que llega a 45 a 50 centímetros de altura, ahí sí lo sembramos a 1.5 entre cama y cama, como se ven ahí en la imagen. Las dos líneas paralelas, ahí tenemos un escenario, ese es 1.8, y luego también hay que dejar la carretera de aplicación donde pasa la máquina. Siempre en el 1.8 sí eliminamos una nada más, pero en el 1.5 es diferente la operación que hacemos, porque trabajamos con los autopilots, que son los que nos guían y nos dejan la línea paralela a nuestra siembra. Luego de esa labor viene el rotovator. El rotovator, que su ratio nos cuesta entre 0.4 a 0.6, que va a depender mucho del distanciamiento. Si es tramo largo, el ratio es menor. Si es tramo corto, el ratio es mayor, porque al estar en un tramo más corto la máquina da más vueltas, mientras que tramo largo tenemos menos vueltas, y el tiempo es muy importante, sobre todo en las máquinas. Luego que ya ha quedado plano con el rotovator, viene el encamado. Todas estas labores las trabajamos con el autopilot, que el autopilot es el que nos guía. Solamente sacamos el punto A y el punto B, y después sacamos copias similares que son paralelas y nos quedan rectas.
¿Por qué es importante utilizar el autopilot? Porque de eso va a depender nuestra producción futura, nuestras aplicaciones, nuestra siembra, nuestra cinta de riego, cómo la coloquemos que esté uniforme. La uniformidad es muy importante en el campo. Una vez que hemos encamado, viene el riego de machaco. Aplicamos en el machaco entre 1200 a 1500 metros cúbicos, que va a depender el tipo de suelo. Una vez que ya está listo, hacemos nuestras evaluaciones en nuestra manguera, que todos los goteros estén regando. Cada gotero tiene 30 centímetros, porque eso es lo que tenemos acá en Ecosat, manguera 30 centímetros. Entonces, en las camas, mayormente en los campos, miden 120 metros. Si nosotros tenemos 120 metros lineales, ¿cuántos goteros deberíamos tener en una cama? Si hacemos una simple división, dividimos 120 entre 0.3, que serían los 30 centímetros, es equivalente a 400 goteros. Muchas veces dicen no tenemos una wincha, tenemos las armas a veces en el campo, pero no las sabemos utilizar. Entonces eso nos ayuda para poder determinar. Contabilizamos una manguera 400 y esa no va a ser nuestra guía, pero nunca hay que hacerle exacta. ¿Por qué? La manguera, cuando está fresco el día, no tiende a encogerse a cuando está insolado. Cuando está insolado, la manguera se encoge y entonces pierde tamaño. Por eso es que debemos de cortarlo 5 o 6 goteros más. Eso es lo que se recomienda. Luego viene el trasplante, que es mecanizado, donde trabajan 6 personas, donde deben de tener sus CPPs. Es importante que aquí el fiscal todos los días realice inducción con el personal. Debemos de tener al mecánico ahí al día, porque es la persona que está calibrando esta máquina. Como son unas máquinas que ya llevan campañas tras campañas, muchas veces se nos descalibran y es importante controlar aquí las plantas por metro lineal, que va a depender cuánto es la densidad. Si siembro 60.000, hago el cálculo. ¿En cuánto estoy sembrando? 1.5, 1.8, igual es una división. 50.000, si siembro 50.000 entre 5.555, ¿cuántas plantas por metro me tienen que tocar? Hasta la siembra. En la siembra trasplante, los requisitos básicos de un plantín debe ser una altura no menor a 12 centímetros, porque si es muy pequeño, como es arena, se va a enterrar la plantita. Si es muy grande, también va a quedar echada la planta. La mayoría de nosotros lo hemos visto porque lo vivimos campaña tras campaña en el día a día. En todas nuestras hectáreas que nos dan para sembrar, nos damos cuenta de cuál es nuestro mejor plantín. Color, que tenga sus hojas activas, que tenga un buen sistema radicular, porque si no tiene un buen sistema radicular no vamos a tener un buen prendimiento. Y la firmeza del tallo, que no debe estar muy suculento, sino debe estar consistente. Un tallo leñoso, firme, porque este es como un bebé que tenemos que cuidar. Lo llevamos al campo y después tenemos que darle el agua en la boca, que lo hacemos a través de nuestra manguera de riego. Debe estar libre de problemas fitosanitarios, revisarlo, que no tenga una mancha de santomonas, que no tenga oidium, o que también no tenga una plaga, que de repente no tenga un pulgón, un picador chupador, porque son transmisores de virus. La preparación de terreno hasta que trasplantamos, hemos empezado la siembra. Para nosotros es el día 1 y iniciamos la cosecha el día 90 en la mayoría de cultivos, como el pimiento piquillo, como el pimiento morrón, que es variable de acuerdo a las condiciones climáticas. Ya lo hemos trasplantado y después vienen diferentes actividades. Pero previo a eso también en la preparación de terreno, cuando les expliqué, son 15 días atrás que ya hemos estado preparando nuestro terreno para que esté listo para estas hermosas plantas, como ustedes las ven, que vienen del vivero, que tenemos que cuidarlas hasta que obtengamos nuestra producción. Desde el día 0 al día 25, nuestro crecimiento es el crecimiento lento, donde realizamos diferentes labores mecanizadas, como el cultivador, que es una máquina con puntas que profundiza 45 centímetros y vamos aireando el suelo. Cuando tenemos épocas de lluvia, tenemos que cultivar más continuo, quizás semanal, pero cuando no tenemos, realizamos 1 a 2 cultivas para luego viene el aporque. El aporque es el momento donde nosotros formamos la cama nuevamente, porque como trabajamos en una zona desértica, donde ustedes ven que la velocidad del viento en las épocas de verano pasa en algunos casos las 30.000 kilómetros por hora, entonces es importante armarle la cama y que quede bien formada, porque el aporque le sirve como un sostén a la planta.
para que pueda obtener su producción y no tengamos caída de plantas. En algunos cultivos se realiza el labor de capado, que eliminamos el primer fruto, como en el pimiento morrón. Paralelo a eso tenemos diferentes labores como son el de hierbo. Cuando hay una buena aplicación de herbicida, los de hierbo los realizamos entre 15 a 20 días y luego los de hierbo vienen semanales. Las fertilizaciones de fondo también es importante. Tenemos que saber aplicar el fertilizante porque son sales que le aplicamos a la planta, y si nosotros no le aplicamos las sales de la forma correcta, debemos de evaluar, medir, caminar el campo, porque así es la forma como uno aprende. Si nosotros realizamos nuestras fertilizaciones de fondo de manera correcta, vamos a tener unas plantas muy uniformes. ¿Cómo nosotros podemos comprobarlo? Después de una semana que hemos aplicado el fertilizante nos vamos a dar cuenta, porque si hay desuniformidad es porque hubo una mala aplicación, porque en algo estamos fallando. Las plantas rápidamente nos muestran sus características y nosotros nos damos cuenta al caminar nuestros campos. En algunas variedades realizamos el tutorado. Cuando tienen, por ejemplo, el pimiento lágrima, que es uno de los cultivos que más he trabajado este año, lo tutoramos en el momento, cuando una planta ya está entre 70 y 80 centímetros, y tutorarlo de la forma correcta, porque si lo amarramos mucho, también perjudicamos porque tenemos insolación de fruta. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que nuestra planta está creciendo de manera correcta? A través de la fenología del cultivo. Durante las primeras semanas, ahí vemos el día 15, el día 22, el día 29, el día 36, 4 semanas que su crecimiento es lento, pero después de ese periodo viene el crecimiento rápido, que más o menos se cruza en los 36 días con el aporque. Una vez que hemos aporcado, ya la planta empieza a crecer más. Su crecimiento es entre hasta 1.1 centímetros por día, a comparación de que en el crecimiento lento, su crecimiento por día es hasta 0.5 o 0.3, dependiendo la variedad. También muchas veces no solamente nos guiamos por la altura de las plantas, porque puede ser una planta que si le agregamos demasiado nitrógeno, fue creciendo y se envició. Por eso es que ahí debemos de aplicar las fórmulas correctas en la fertilización. Si vemos que tenemos buen número de botones, vamos a tener buen número de flores, por ende, buen cuajado en la planta. Que esto es lo que nos importa a nosotros, cuánto cuaja la planta desde el día 35, que empezó su crecimiento rápido, hasta el día 70, que en pimiento piquillo más o menos formamos entre 15, 16 frutas, que casi es equivalente a un 90% de nuestra producción. Una vez que ya tenemos los frutos, viene la maduración. Luego de la maduración es importante cuidar nuestra densidad de plantas, el peso, cuánto nos pesa. Un pimiento piquillo de verano nos pesa en promedio 33 gramos, a comparación que en invierno nos llega a pesar 42 gramos. Y hacemos cálculos, solamente son cálculos matemáticos. Por ejemplo, tenemos 4 frutos rojos, 4 por la densidad por 50.000 por el peso. Y ahí nos sale cuántas toneladas por hectárea vamos a cosechar. Las plagas de Capsicum tenemos 2 que son muy importantes, que nos afectan en nuestra producción. Una de ellas es prodiplosis. Como ven ahí en la imagen, en el pedúnculo, lo que están ahí, esos blanquitos transparentes, son larvas de prodiplosis que se alimentan de la savia, se alimentan de los frutos tiernos. Por eso es que luego vemos un fruto malogrado. Al costado tenemos la población de adultos. Cuando vemos en una trampa que está capturando demasiados adultos, es porque ya se estableció la plaga en el cultivo. No debemos llegar a ese nivel. ¿Y cómo no llegamos a ese nivel? Haciendo nuestras evaluaciones. Si nosotros la detectamos a tiempo, la podemos controlar. Pero muchas veces nos damos cuenta cuando ya tenemos cantidad de adultos como está en esa trampa, y es difícil de controlar porque son miles de insectos, porque su reproducción es tan rápida. ¿Y cómo se mueven? Se mueven a través del viento, y los vamos a encontrar en las partes más húmedas, donde vemos que de repente hay un gotero que tiene una fuga o cerca de las válvulas. Por eso es importante monitorear esta plaga que se reproduce con la humedad. Luego tenemos la mosca de la fruta, que acá en Piura tenemos Aceratitis capitata. No debemos dejarla establecer porque tenemos a Senasa, que siempre nos está monitoreando nuestro cultivo, y cuando es detectado nos van a encuarentenar nuestro campo, ¿no? Ahí tenemos una larva de mosca de la fruta.
Bien, espero que lo poco que les he podido transmitir les haya quedado claro, y si tienen alguna duda, pues todos me conocen y no duden en consultarme. Gracias.